¿Alguna vez has mirado a alguien en quien se supone que debes confiar? Alguien que técnicamente es familia, y te has dado cuenta, con una claridad repentina y escalofriante, de que son la mayor amenaza para tu paz mental? ¿Qué haces cuando los límites que has construido para proteger a tu hijo no solo son ignorados, sino que son tratados como un chiste, como un obstáculo que alguien salta para su propia diversión? Soy Camila, y hace no mucho me encontré de pie en mi propia cocina, apretando a mi hijo de 8 meses tan fuerte que podía sentir los latidos de su corazón contra mis costillas, preguntándome cómo una simple visita familiar se había convertido en un campo de batalla psicológico. Es curioso cómo nos dicen que la familia lo es todo, pero nadie te dice qué hacer cuando la familia empieza a sentirse como una jaula. ¿Alguna vez te han hecho sentir como una extraña en tu propia casa? ¿Alguna vez han borrado tu identidad como madre, capa por capa, hasta hacerte sentir invisible? Si crees que esta es solo la historia de una nuera testaruda, te equivocas. Esta es la historia del momento en que me di cuenta de que, si no me mantenía firme ahora, perdería a mi hijo, mi matrimonio y a mí misma ante una tradición que exige silencio por encima de la seguridad. Para entender cómo llegamos a esa noche, al momento en que el olor a whisky caro se sintió como un veneno en la habitación, tienes que entender el mundo que mi esposo y yo habíamos construido. Mi esposo es médico, pasa sus días lidiando con apuestas de vida o muerte, precisión y la fría realidad de la ciencia. Nuestro hogar era nuestro santuario frente a ese caos. Cuando nació nuestro hijo, ese santuario se convirtió en una fortaleza. Conoces ese sentimiento, ¿verdad? Esa necesidad primaria y abrumadora de mantener los gérmenes del mundo, su ruido y su crueldad, lejos de este ser diminuto y perfecto. Durante 8 meses fuimos solo nosotros 3. Todo era tranquilo, todo era seguro, pero de fondo siempre había una sombra acechando, la gran mudanza. Durante años, sus padres habían estado sembrando semillas. ¿No sería más fácil si viviéramos juntos? Piensa en la ayuda que tendrías. En nuestra cultura, la familia permanece bajo un mismo techo. En papel suena como un sueño, ¿no? Niñeros integrados, comidas compartidas, un legado. Pero cada vez que miraba a mi suegro, veía a un hombre que no veía límites, veía sugerencias. Recuerdo las semanas previas a su visita. La ansiedad comenzó como un zumbido bajo en mi pecho. Le dije a mi esposo, por favor, recuérdale a tu padre. Tiene que lavarse las manos antes de tocar al bebé, especialmente ahora. Parece una petición pequeña, ¿verdad? Higiene básica. Pero cuando lo dije, pude ver el destello de agotamiento en los ojos de mi esposo. Conocía a su padre. Sabía que para un hombre así, que le dijeran qué hacer, especialmente una mujer, y especialmente sobre su propio nieto, era un insulto a su ego. El día que llegaron, el aire en nuestra casa cambió. Pasó del dulce aroma a talco y ropa limpia al olor pesado y opresivo de las expectativas del viejo mundo. No llamaron a la puerta, más bien invadieron, y allí estaba él, mi suegro. Ni siquiera soltó sus maletas antes de fijar su mirada en el bebé que yo tenía en los brazos. Sentí un escalofrío físico. Retrocedí apenas 1 centímetro, un reflejo subconsciente. Mi esposo dio un paso al frente, con voz profesional pero tensa. Papá, ¿recuerdas lo que hablamos? Solo un lavado rápido en el fregadero. El sistema inmunológico del bebé aún está... Ni siquiera lo dejó terminar. ¿Se rió? No fue una risa amable. Fue esa carcajada despectiva de «Oh, ustedes los jóvenes y sus tonterías modernas» que te hierve la sangre. Antes de que pudiera procesar el movimiento, extendió la mano. No preguntó, no esperó. Me quitó a mi hijo de los brazos con manos que acababan de pasar por aeropuertos, tocar manijas de taxi y arrastrar maletas por el pavimento. Mi corazón golpeaba contra mis dientes. Miré a mi esposo, con mis ojos gritando. Él se lo pidió de nuevo, y otra vez. Hicieron falta 3 veces, 3 peticiones cada vez más firmes de su propio hijo, antes de que él finalmente, y de mala gana, fuera al fregadero, refunfuñando entre dientes que antes los niños jugaban en la tierra y no les pasaba nada. Esa fue solo la primera hora. A medida que avanzaba la tarde, un patrón comenzó a emerger. Fue un desgaste psicológico sutil de mi existencia. Estábamos sentados en la sala, el bebé jugando en su alfombra, cuando empezaron los comentarios. «Míralo», dijo mi suegra, aunque sus ojos estaban en su esposo.
Está tan feliz ahora que todos estamos aquí. Debe sentirse tan solo cuando solo están ustedes dos. La implicación quedó suspendida en el aire como el humo. No eres suficiente. Tu amor es pequeño. Él sufre en la vida tranquila que has construido. Cada vez que yo intentaba intervenir, cada vez que intentaba reclamar mi espacio, mi suegro encontraba la manera de redirigir el sol. Luego vino la discusión por el parecido. Suena trivial, lo sé, pero escucha el subtexto. Mi esposo señaló cómo el bebé tenía mi cabello, las mismas ondas oscuras y gruesas. Mi suegra agordó, pero mi suegro se inclinó, entrecerrando los ojos, y dijo: «No, no lo veo, es una copia exacta de mi lado. No hay nada de ella en él». Lo dijo con una sonrisa, pero sus ojos estaban fríos. No se trataba de genética, se trataba de propiedad. Estaba reclamando la identidad misma de mi hijo y borrándome de la ecuación. Me sentí como un fantasma en mi propia sala. ¿Hay algo más doloroso que te digan que no existes en los rasgos del niño que llevaste por 9 meses? Me retiré a la cocina para respirar, pero sentía que las paredes se cerraban. No sabía entonces que la noche estaba por pasar de incómoda a peligrosa. No sabía que en unas pocas horas el hombre sentado en mi sillón sugeriría algo tan imprudente que cambiaría nuestra relación para siempre. ¿Alguna vez has notado cómo la atmósfera de una habitación puede cambiar sin que se diga una sola palabra? Es como un frente de tormenta acercándose. El aire se vuelve pesado, la temperatura parece bajar y tus instintos empiezan a gritarte que busques su flegüe. Así era la cocina para mí. Me quedé ahí, mirando un plato de aperitivos que no quería servir, escuchando la risa estrepitosa de mi suegro desde la otra habitación. No era la risa de un hombre disfrutando de una visita, era la risa de un hombre que ya había conquistado el territorio. Miré el monitor del bebé en la encimera. Mi hijo dormía, su pecho subiendo y bajando en esa inocencia rítmica y perfecta. Y sentía que yo era lo único que se interponía entre esa inocencia y el caos de la habitación de al lado. ¿Es paranoia cuando tienes razón? ¿O es solo el instinto de una madre afilado como una cuchilla? Regresé a la sala, y lo primero que noté fue el líquido amargo. Del bueno. Mi suegro había sacado una botella de whisky de alta gama y muy caro. Ahora bien, no soy una mojigata. Disfruto de una copa de vino tanto como cualquiera, pero hay un momento y un lugar, ¿no? Esto no era una celebración, era una toma de poder. El hielo tintineaba contra los vasos de cristal, un sonido que por alguna razón sonaba como una cuenta atrás. Mi esposo estaba sentado allí, con la postura rígida. Podía ver su lado médico luchando con su lado de hijo. Sabía que el alcohol y un bebé de 8 meses no se mezclan en el mismo espacio inmediato, especialmente cuando la persona que sostiene el vaso piensa que las reglas son para los demás. «Ya, siéntate, Camila», gritó mi suegro, señalando el sofá con un vaso que ya estaba medio vacío. «Deja de rondar, parece un pájaro siempre listo para salir volando. Relájate, somos familia». «Estoy bien, gracias», dije, con la voz tensa. Me senté en el borde del sillón, en el punto más lejano al alcohol. Solo quiero asegurarme de que el bebé no se despierte con tanto ruido. ¿Ruido? Un poco de ruido es bueno para ellos. Forja el carácter. Me despachó con un gesto de la mano. Luego se volvió hacia sus hermanos e hijos, que asentían como un coro bien ensayado. ¿Saben? En nuestra tierra no teníamos estas zonas de silencio. Vivíamos, reíamos. ¿Y los niños? Crecían fuertes porque eran parte de la vida. No estaban escondidos en una habitación oscura como un secreto. Cada palabra era una estocada. Cada frase era una forma de decir que mi crianza, nuestra crianza, era débil. Pero entonces la conversación dio un giro que me revolvió el estómago. Mi suegra, que había estado relativamente callada, me miró con una sonrisa suave, casi compasiva. «Camila, querida, te ves tan cansada. Por eso seguimos diciéndote, cuando nos mudemos todos juntos, no tendrás que cargar con este peso sola. Imagínate, podrías dormir 8 horas mientras yo cuido al bebé. Seríamos una verdadera familia otra vez». La habitación se quedó en silencio. Esta era la gran mudanza, el plan que habían decidido sin haberme preguntado nunca de verdad.
Mi esposo me miró con los ojos muy abiertos, indicándome, ahora no, no lo hagas ahora. Pero la presión aumentaba. Hablaban de mi vida como si yo fuera una inquilina. Planeaban mudarse a nuestro santuario, traer este ruido, este desprecio y esta tradición empapada en alcohol a mi realidad diaria. ¿Podrías quedarte callada? ¿Podrías sonreír y asentir mientras sientes cómo te despojan de tu autonomía? Estaba a punto de hablar, estaba a punto de establecer el límite de una vez por todas, cuando mi suegro hizo lo impensable. El bebé empezó a inquietarse en la otra habitación. Me levanté de inmediato, pero él fue más rápido. «Yo voy, soy el abuelo», ladró, ya a mitad del pasillo antes de que yo pudiera protestar. Mi esposo también se levantó, siguiéndolo de cerca. Un minuto después aparecieron. Mi suegro sostenía a mi hijo que parpadeaba, confundido por las luces brillantes y las voces fuertes. Olía a humo de leña y a whisky caro. Se volvió a sentar en el sillón con el bebé en su regazo. Tomó un sorbo de su bebida y luego hizo algo que hizo que el mundo dejara de girar. Metió el dedo en el vaso de whisky. Miró a mi hijo con un brillo travieso y ebrio en los ojos. «Parece que tiene sed», se rió. «Un probadita de lo bueno. Es para la salud del estómago. Mi padre lo hizo conmigo, yo lo hice con mis hijos. Los hace hombres desde temprano». Empezó a acercar su dedo hacia la boca de mi bebé de 8 meses. El tiempo se ralentizó. Podía ver la gota de líquido ámbar brillando en su piel. Podía oír el rugido de la sangre en mis oídos. Esto no era una broma. Esto no era una diferencia cultural. Esto era una violación de cada instinto médico y materno que poseía. Abrí la boca para gritar, pero mi esposo se me adelantó. «Papá, detente, ahora mismo». La habitación se volvió de hielo. La voz de mi esposo ya no era la de un hijo. Era la voz de un médico en una sala de emergencias. Era aguda, autoritaria y peligrosamente baja. Mi suegro se quedó congelado, con el dedo a centímetros de los labios de mi hijo. Levantó la vista atónito de que su muchacho le hablara de esa manera. «Es solo una gota», murmuró mi suegro, aunque no retiró la mano. «No seas tan dramático. Es un whisky costoso. Es mejor que esa fórmula que le dan». «Es una neurotoxina para un lactante», espetó mi esposo, dando un paso hacia adelante y quitándole físicamente el bebé. «No es seguro, es inaceptable, y si alguna vez intentas algo así de nuevo, esta visita se acaba». El silencio que siguió no fue pacífico, vibraba de rabia. El rostro de mi suegro se tornó de un color púrpura profundo, se sentía humillado, y en su mundo, cuando un patriarca es humillado, alguien tiene que pagar. Lo vi recorrer la sala con la mirada, buscando un objetivo. Sus ojos aterrizaron en mí. Sabía que yo era la que había envenenado la mente de su hijo con estas reglas modernas. «Ya veo», dijo con la voz destilando veneno. «Ya veo cómo son las cosas en esta casa. El invitado es un criminal, el abuelo es un extraño, y tú», me miró a mí, «tú has convertido a mi hijo en un cobarde que teme a su padre». Ese fue el momento en que me di cuenta. Esto no era solo una mala visita, esto era una guerra. Y yo estaba a punto de tomar una decisión que salvaría a mi familia o la rompería para siempre. ¿Alguna vez has estado en una habitación donde el aire es tan denso por la rabia contenida que parece que respiras cristales rotos? Después de que mi esposo le arrebatara a nuestro hijo de los dedos de su padre empapados en alcohol, esa era exactamente la atmósfera en nuestra sala de estar. Mi suegro no se disculpó. Ni siquiera parecía avergonzado, al contrario, se quedó ahí sentado irradiando una furia fría e indignada como si él fuera la víctima. Miró a sus hermanos, buscando apoyo, y lo encontró en su silencio. En su mundo, el patriarca nunca se equivoca.
El mundo a su alrededor simplemente carece de la sabiduría para entender su grandeza. ¿Alguna vez te has mantenido firme contra alguien que se niega a creer que puede actuar mal? Es una experiencia exhaustiva de manipulación psicológica que te hace dudar de tu propio pulso. No me quedé a ver las consecuencias. Tomé a mi hijo de los brazos temblorosos de mi esposo. Podía sentir el corazón de mi marido acelerado a través de su camisa. Era un hombre atrapado entre la biología de su nacimiento y la moralidad de su profesión. Caminé hacia el dormitorio y cerré la puerta con llave. Fue un clic suave, pero en el silencio del pasillo sonó como un disparo. Dentro de la habitación, solo estábamos el bebé y yo. Me senté en el borde de la cama, mientras el tenue resplandor de la luz nocturna proyectaba sombras largas y danzantes en las paredes. Miré a mi hijo, tan pequeño, tan completamente dependiente de mí, y una fría comprensión me invadió. Esto no se trataba solo de una gota de whisky, se trataba de los próximos 20 años. Si se mudaban con nosotros, esto no sería un evento único, sería un asedio diario. Sería mi suegro dándole cosas que no debe comer, llevándolo a lugares a los que no debe ir y socavando cada no que yo pronunciara hasta que mi hijo me viera no como su madre, sino como la mujer estricta que se interponía en la diversión de su abuelo. ¿Podrías imaginar la lenta erosión de tu autoridad? ¿La forma en que te pintarían como la villana en tu propio hogar? Unos 20 minutos después, hubo un golpe suave en la puerta. No fue el golpe pesado y exigente de mi suegro, sino el toque vacilante de mi suegra. «Camila, querida, ¿puedo entrar?». Vacilé. No quería verla. Sabía lo que venía. Era el tratado de paz, que en realidad no era un tratado, sino una demanda de rendición. Pero abrí la puerta. Tenía que saber cuál era su postura. Se deslizó hacia adentro, oliendo a perfume floral y al tenue aroma metálico de la cocina. No me miró a mí, miró directamente al bebé. «Es tan bonito cuando duerme», susurró. Luego se volvió hacia mí, su expresión cambiando a esa mirada practicada y sabia que las generaciones mayores usan para silenciar a las más jóvenes. «Camila, querida, tienes que entenderlo. Solo estaba bromeando. Es como son los hombres. Les gusta bromear. Tú y tu esposo son tan sensibles. Están haciendo una montaña de un grano de arena». «Una neurotoxina no es un grano de arena», dije con mi voz sorprendentemente firme. Intentó darle alcohol a un bebé. «Eso no es una broma, es un peligro». Ella suspiró, un sonido largo y dramático de decepción. «Por eso necesitamos estar aquí, Camila. Estás tan tensa. Vas a pasarle esa ansiedad al niño. Si viviéramos juntos, podríamos ayudarte a relajarte. Podríamos enseñarte que la vida no es tan clínica. Estás tratando esta casa como un hospital, no como un hogar». Ahí estaba el anzuelo. Estaban usando mi propio miedo y mi propio agotamiento como un arma para conseguir lo que querían, las claves a nuestras vidas. Ella no estaba allí para disculparse con su esposo. Estaba allí para patologizar mi reacción. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que tus límites totalmente válidos en realidad eran solo síntomas de un defecto personal? Es un movimiento maestro de manipulación. «No creo que vivir juntos vaya a funcionar», dije. Sentí las palabras salir de mi boca antes de que pudiera pensarlas demasiado. Era la primera vez que se lo decía a ella en voz alta. Su rostro se endureció instantáneamente. La máscara de la abuela amable se resbaló, revelando el acero que había debajo. ¿Nos lo quitarías? ¿Le negarías a tu esposo su familia? ¿Romperías una tradición que ha durado generaciones por una broma? «No es una broma», repetí. «Es un patrón. Lo de lavarse las manos, los comentarios sobre que está solo con nosotros, la forma en que intenta borrarme del rostro de mi hijo, y ahora esto. No se trata de una noche, se trata de respeto.
y hasta que vea respeto, no habrá mudanza. No discutió, no gritó, simplemente se dio la vuelta y salió, pero al cerrar la puerta, la oí susurrar algo para sí misma. Ya veremos qué dice su padre sobre eso. Una hora más tarde, la casa quedó en silencio. Los invitados, los hermanos y los otros hijos se habían ido. Oí el clic de la puerta principal al cerrarse. Me quedé en la habitación, esperando. Finalmente entró mi esposo. Parecía haber envejecido 10 años en 3 horas. Se sentó en el suelo, apoyando la cabeza contra la estructura de la cama. «Se han ido», susurró. «¿Qué dijeron?», pregunté. «Mi papá está furioso. Dice que he perdido el rumbo. Dice que estoy bajo tu pulgar. Me dijo que en sus tiempos, una esposa seguía el liderazgo de su marido y un hijo nunca le levantaba la voz a su padre». Me miró, con los ojos rojos. «Pero, Camila, vi su dedo, vi el whisky. He visto lo que eso le hace al desarrollo cerebral en la unidad de cuidados intensivos neonatales. No puedo dejar de ver eso como médico, y no puedo perdonarlo como padre». «Quieren mudarse», dije. «Tu madre me acaba de decir. Cree que es la única manera de arreglarme». Mi esposo respiró hondo. Este era el momento. Este era el cruce de caminos. Podía elegir el camino de menor resistencia, el camino que su cultura, sus padres y su historia exigían, o podía elegirnos a nosotros. «Nunca nos mudaremos con ellos», dijo, con voz cada vez más firme, «ni en esta casa, ni en una casa más grande. Nunca. Si nos mudamos más cerca de ellos, será en una casa separada, con una puerta cerrada y un conjunto de reglas muy claros». Se sintió como una victoria, pero una muy pesada, porque sabía que fuera de la puerta de ese dormitorio se estaba gestando una tormenta. Mi suegro no era un hombre que aceptara un no por respuesta, era un hombre que veía los límites como un desafío, y me di cuenta de que la visita no había terminado. Se quedaban 2 días más. 2 días más de bromas, 2 días más de tradición y 2 días más en los que yo tendría que dormir con un ojo abierto. Miré a mi hijo, que seguía durmiendo plácidamente, sin estar consciente de que sus padres acababan de declarar una guerra silenciosa para proteger su futuro. Me pregunté, ¿soy la villana en su historia o soy la heroína en la de él? La luz de la mañana se filtraba por las persianas, proyectando franjas en la alfombra que parecían los barrotes de una celda. No había dormido, no realmente. Cada crujido de las tablas del suelo en el pasillo hacía que mi corazón diera un salto. ¿Alguna vez te has sentido como una prisionera en la misma casa que pagas? Como si las paredes respiraran con la presencia de personas que en realidad no te quieren allí, sino solo la versión de ti que les sirve. Vi a mi hijo dormir con sus puñitos cerrados cerca de la mandíbula. Él era felizmente ajeno a que su cuna se había convertido en el centro de una lucha geopolítica entre 2 generaciones. Sabía que en el momento en que abriera la puerta de ese dormitorio, la Guerra Fría se convertiría en un asalto psicológico a gran escala. Y tenía razón. Cuando finalmente salí, el olor a café cargado y huevos fritos llenaba el aire, pero no se sentía acogedor, se sentía como una trampa. Mi suegra ya estaba en mi cocina, moviéndose por mis armarios con una familiaridad que me erizaba la piel. No preguntó dónde estaban las panas, lo sabía. No preguntó si quería té, simplemente puso una taza frente a mí con una mirada de profunda lástima. «Te ves fatal, Camila», dijo. Su voz era una hoja envuelta en seda. «¿Ves? Esto es lo que pasa cuando intentas hacerlo todo sola. Estás agotada, estás cometiendo errores. Lo de anoche solo fue el agotamiento hablando, ¿verdad?». Lo estaba haciendo de nuevo, el arreglo. No estaba reconociendo el peligro que su marido había representado para mi hijo. Estaba replanteando mi protección como un colapso mental. ¿Alguna vez te han manipulado psicológicamente de tal manera que por un segundo llegas a preguntarte si tú eres el problema? Tomé un sorbo de té. Estaba amargo. «No estoy agotada, María», dije, usando su nombre de pila, una pequeña rebelión en una cultura que exigía que la llamara madre. «Tengo la mente clara. Lo que pasó anoche fue cruzar una línea. No fue un error y no fue una broma». Dejó de revolver los huevos y me miró.
La amabilidad de sus ojos desapareció, reemplazada por una dureza fría y calculadora. Mi marido ha construido imperios, Camila. Ha criado a 3 hijos exitosos. Él no acepta órdenes de niñas que creen saber más porque han leído unos cuantos libros. ¿Crees que estás protegiendo a ese bebé? Lo estás aislando. Lo estás cortando de su sangre. Antes de que pudiera responder, entró mi suegro. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Fue como si el oxígeno hubiera sido succionado. No me miró, no me dio buenos días. Caminó directo a la cafetera, se sirvió una taza y se sentó de la cabecera de nuestra mesa de comedor como si fuera su trono. ¿Dónde está el niño?, preguntó, con voz grave. Está dormido, dije. Despiértalo, ordenó. El sol ya salió. Un hombre no se pasa el día durmiendo. Quiero sacarlo afuera. El aire aquí es demasiado fino. Necesita ver el mundo. Tiene 8 meses, dijo mi esposo, entrando en la habitación. Él también parecía no haber dormido, pero su voz era firme. Necesita descanso, papá, y no saldrá hasta que haya desayunado y se haya bañado, según nuestro horario. Mi suegro golpeó su taza contra la mesa. El sonido resonó como un trueno. ¿Su horario? Querrás decir su horario. Ya veo quién lleva el estetoscopio en esta familia, y veo quién lleva el delantal. Mi hijo, el médico, con miedo de dejar que su padre sostenga a su propio nieto. La tensión era un peso físico. Era el borrado ocurriendo en tiempo real. Estaba intentando avergonzar a mi esposo a que se sometiera, usando la masculinidad como un arma. Esta es la parte que no te cuentan de las dinámicas familiares. Rara vez se trata de la gran explosión. Se trata de los 1000 pequeños cortes. Es la forma en que te miran cuando no estás mirando. Es la forma en que susurran en las esquinas del pasillo. A lo largo de la mañana, los comentarios continuaron, cada uno como un ataque estratégico. Si el bebé lloraba, era porque yo no le daba comida real. Si se reía de mí, mi suegro gruñía y decía, «Solo se burla de ti, sabe que eres débil». Pero el momento más doloroso llegó cuando estábamos todos en la sala. Mi esposo les estaba enseñando una foto de mí cuando era bebé, para demostrar el parecido de nuevo. Mi suegro ni siquiera miró la foto. Apartó la mano de mi esposo. «No me importan las fotos. Conozco mi sangre. Tiene la mandíbula de mi abuelo. Tiene los ojos de un conquistador. No tiene nada de ella. Ella es solo el recipiente. La semilla es nuestra». Sentí una coledad en el pecho que nunca había sentido antes. El recipiente. Para él, yo no era una madre, una compañera, ni siquiera un ser humano. Era una necesidad biológica que había dejado de ser útil en el momento en que nació el bebé. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que eres invisible a las personas sentadas a 1 metro de ti? Miré a mi esposo. Necesitaba ver si lo había oído. Necesitaba saber si permitiría eso. Estaba mirando a su padre, con el rostro pálido. Podía ver la lucha en sus ojos, las décadas de honrarás a tu padre, chocando con la realidad de que su padre era un intolerante. «Papá», dijo mi esposo, con la voz temblando ligeramente, «esa es mi esposa. No hablarás de ella de esa manera, ni en esta casa, ni en ningún lugar». «¿O qué?», desafió mi suegro, poniéndose de pie. Era un hombre grande, y en ese momento parecía llenar toda la habitación. «¿Me echarás? ¿Le romperás el corazón a tu madre? ¿Le dirás a toda la comunidad que elegiste a una mujer por encima de tu propia carne y sangre?» El ultimátum estaba sobre la mesa. Ya no se trataba solo de mudarse, se trataba de la jerarquía de nuestras vidas. Mi suegra intervino entonces, con su voz dulce y venenosa. «Vamos, vamos, nadie va a echar a nadie, solo estamos hablando, somos una familia, y las familias deben estar juntas. Por eso ya hemos empezado a mirar propiedades más grandes por aquí cerca, un lugar con un ala de invitados para nosotros, o tal vez simplemente ampliamos esta casa. Es lo mejor, de verdad, por el bebé». No estaban preguntando, estaban narrando un futuro que ya habían decidido. Se iban a mudar, me gustara o no, se iban a tragar nuestras vidas por completo. Me puse de pie, mis piernas se sentían como de plomo, pero mi corazón era un tambor. Caminé hacia la puerta de cristal corredira y miré hacia nuestro pequeño y tranquilo jardín trasero. Pensé en el whisky en el dedo, pensé en las manos sin lavar, pensé en el comentario del recipiente. «No», dije,
Fue una palabra pequeña, pero detuvo la habitación. ¿Qué has dicho?, preguntó mi suegra, con su sonrisa flaqueando. Me di la vuelta para enfrentarme a ambos. He dicho que no. No habrá ninguna propiedad más grande, no habrá ala de invitados, y ciertamente no habrá ninguna mudanza, ni ahora ni nunca. El silencio que siguió fue lo más peligroso que jamás había escuchado. Los ojos de mi suegro se convirtieron en rendijas de pura y absoluta malicia. No me miró a mí, miró a mi esposo. Controla a tu mujer, Siseo, antes de que yo lo haga por ti. El aire en la habitación no solo se sentía frío, se sentía electrificado, como el momento previo a la caída de un rayo. Cuando mi suegro pronunció esas palabras, controla a tu mujer antes de que yo lo haga por ti, se cruzó una línea que nunca podría desandarse. Ya no era solo un comentario grosero, era una declaración de propiedad. Era admitir que en sus ojos yo era una subordinada, una pieza de propiedad que mi marido no sabía gestionar. ¿Alguna vez has visto cómo se cae la máscara de la familia tan completamente que te quedas mirando la cruda y fea maquinaria de poder que hay debajo? Miré a mi esposo. Esto era todo, el momento que definiría el resto de nuestras vidas. Si él se quedaba callado ahora, nuestro matrimonio se terminaba. Si se quedaba callado, estaba aceptando que yo necesitaba ser controlada. El rostro de mi esposo pasó de la palidez a un blanco fantasmal y translúcido. Se levantó lentamente. Es médico. Está entrenado para mantener la calma en situaciones de alta presión, para mantener las manos firmes cuando todo se desmorona. Pero pude ver el temblor en sus dedos. No era miedo, era la rabia contenida de un hombre que finalmente había llegado a su límite. «Papá», dijo mi esposo, con una voz tan baja que casi era un susurro, pero que cortó la habitación como un bisturí. «Tienes que irte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi suegra soltó un grito ahogado, llevándose la mano a la garganta. Mi suegro no se movió. Parpadeó, como si no hubiera oído bien. «¿Qué me has dicho?» «He dicho que tienes que irte. Ahora», repitió mi esposo, su voz ganando fuerza. «Has insultado a mi esposa en su propia casa. La has amenazado. Has puesto en peligro la salud de nuestro hijo y lo has descartado como una broma. He pasado toda mi vida intentando ganarme tu respeto, intentando ser el hijo que querías, pero hoy me doy cuenta de que tu respeto tiene como precio la seguridad de mi familia, y ya no voy a pagar ese precio». Mi suegro se levantó, su silla chirriando contra el suelo. Parecía un titán de un mundo antiguo y colérico, un hombre al que nunca su propia sangre le había dicho no. ¿La eliges a ella? ¿Por encima de tu madre? ¿Por encima de mí? ¿Por encima de tu herencia? ¿Crees que eres un gran hombre porque tienes un título? No eres nada sin esta familia. Si esta familia me exige que deje que empoinzone a mi hijo con alcohol y que silencie a mi esposa, entonces no quiero formar parte de ella. No nos vamos a mudar con ustedes, no vamos a comprar una casa más grande, y hasta que puedas mostrarle a Camila el respeto que se merece como madre de mi hijo, no eres bienvenido aquí». Sentí un sollozo atrapado en mi garganta, no de tristeza, sino de puro y absoluto alivio. Por primera vez en años, el peso de sus expectativas parecía desvanecerse. Pero mi suegra no había terminado. Se volvió hacia mí, con los ojos húmedos de lágrimas manipuladoras. «Vamos, vamos, nadie va a echar a nadie. Solo estamos hablando. Somos una familia, y las familias deben estar juntas. Por eso ya hemos empezado a mirar propiedades más grandes por aquí cerca. Un lugar con un ala de invitados para nosotros. O tal vez simplemente ampliamos esta casa. Es lo mejor, de verdad, por el bebé». No estaban preguntando, estaban narrando un futuro que ya habían decidido. Se iban a mudar, me gustara o no. Se iban a tragar nuestras vidas por completo. Me puse de pie. Mis piernas se sentían como de plomo, pero mi corazón era un tambor. Caminé hacia la puerta de cristal corredira y miré hacia nuestro pequeño y tranquilo jardín trasero. Pensé en el whisky en el dedo. Pensé en las manos sin lavar. Pensé en el comentario del recipiente. «No», dije. Fue una palabra pequeña, pero detuvo la habitación. «¿Qué has dicho?», preguntó mi suegra, con su sonrisa flaqueando. Me di la vuelta para enfrentarme a ambos. «He dicho que no. No habrá ninguna propiedad más grande. No habrá ala de invitados. Y ciertamente no habrá ninguna mudanza. Ni ahora, ni nunca». El silencio que siguió fue lo más peligroso que jamás había escuchado.
Los ojos de mi suegro se convirtieron en rendijas de pura y absoluta malicia. No me miró a mí, miró a mi esposo. Controla a tu mujer, siseó, antes de que yo lo haga por ti. El aire en la habitación no solo se sentía frío, se sentía electrificado, como el momento previo a la caída de un rayo. Cuando mi suegro pronunció esas palabras, controla a tu mujer antes de que yo lo haga por ti, se cruzó una línea que nunca podría desandarse. Ya no era solo un comentario grosero, era una declaración de propiedad. Era admitir que en sus ojos yo era una subordinada, una pieza de propiedad que mi marido no sabía gestionar. ¿Alguna vez has visto cómo se cae la máscara de la familia tan completamente que te quedas mirando la cruda y fea maquinaria de poder que hay debajo? Miré a mi esposo. Esto era todo, el momento que definiría el resto de nuestras vidas. Si él se quedaba callado ahora, nuestro matrimonio se terminaba. Si se quedaba callado, estaba aceptando que yo necesitaba ser controlada. El rostro de mi esposo pasó de la palidez a un blanco fantasmal y translúcido. Se levantó lentamente. Es médico. Está entrenado para mantener la calma en situaciones de alta presión, para mantener las manos firmes cuando todo se desmorona. Pero pude ver el temblor en sus dedos. No era miedo, era la rabia contenida de un hombre que finalmente había llegado a su límite. «Papá», dijo mi esposo, con una voz tan baja que casi era un susurro, pero que cortó la habitación como un bisturí. «Tienes que irte». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi suegra soltó un grito ahogado, llevándose la mano a la garganta. Mi suegro no se movió. Parpadeó, como si no hubiera oído bien. «¿Qué me has dicho?» «He dicho que tienes que irte. Ahora», repitió mi esposo, su voz ganando fuerza. «Has insultado a mi esposa en su propia casa. La has amenazado. Has puesto en peligro la salud de nuestro hijo y lo has descartado como una broma. He pasado toda mi vida intentando ganarme tu respeto, intentando ser el hijo que querías, pero hoy me doy cuenta de que tu respeto tiene como precio la seguridad de mi familia, y ya no voy a pagar ese precio». Mi suegro se levantó, su silla chirriando contra el suelo. Parecía un titán de un mundo antiguo y colérico, un hombre al que nunca su propia sangre le había dicho no. ¿La eliges a ella? ¿Por encima de tu madre? ¿Por encima de mí? ¿Por encima de tu herencia? ¿Crees que eres un gran hombre porque tienes un título? No eres nada sin esta familia. Si esta familia me exige que deje que empoinzone a mi hijo con alcohol y que silencie a mi esposa, entonces no quiero formar parte de ella. No nos vamos a mudar con ustedes, no vamos a comprar una casa más grande, y hasta que puedas mostrarle a Camila el respeto que se merece como madre de mi hijo, no eres bienvenido aquí. Sentí un sollozo atrapado en mi garganta, no de tristeza, sino de puro y absoluto alivio. Por primera vez en años, el peso de sus expectativas parecía desvanecerse. Pero mi suegra no había terminado. Se volvió hacia mí, con los ojos húmedos de lágrimas manipuladoras. «Vamos, vamos, nadie va a echar a nadie. Solo estamos hablando. Somos una familia, y las familias deben estar juntas. Por eso ya hemos empezado a mirar propiedades más grandes por aquí cerca. Un lugar con un ala de invitados para nosotros. O tal vez simplemente ampliamos esta casa. Es lo mejor, de verdad, por el bebé». No estaban preguntando, estaban narrando un futuro que ya habían decidido. Se iban a mudar, me gustara o no. Se iban a tragar nuestras vidas por completo. Me puse de pie, mis piernas se sentían como de plomo, pero mi corazón era un tambor. Caminé hacia la puerta de cristal corredida y miré hacia nuestro pequeño y tranquilo jardín trasero. Pensé en el whisky en el dedo, pensé en las manos sin lavar, pensé en el comentario del recipiente. Apagué mi teléfono. Miré a mi esposo, que estaba haciendo lo mismo. Estábamos alineados. Éramos una fortaleza. Y por primera vez no tenía miedo de la tormenta exterior, porque sabía que los cimientos de nuestra casa finalmente estaban construidos sobre la verdad. El silencio en nuestro hogar ya no era un santuario, era una barricada. ¿Alguna vez has sentido el peso de 1000 ojos observándote, incluso cuando estás completamente sola? Eso es lo que la era digital le hace a una crisis familiar. Nuestros teléfonos, boca abajo sobre la encimera de la cocina como armas descartadas, vibraban con una frecuencia que se sentía como un latido físico. Cada pocos minutos, la pantalla se iluminaba,
proyectando un resplandor azul y frío contra el mármol. Un mensaje de una tía, una llamada perdida de un hermano, un chat grupal familiar que en ese momento era un incendio forestal de indignación e historias sesgadas. Estábamos siendo borrados y reescritos. En la narrativa que mi suegro estaba tejiendo, él no era del hombre que intentó darle whisky a un bebé. Él era el abuelo abnegado que fue expulsado al frío por una nuera histérica y un hijo con el cerebro lavado. Es aterrador darse cuenta de que la verdad no importa cuando la tradición está en juego. Para el resto de la familia, yo era la forastera que finalmente había logrado cortar la rama del árbol. ¿Alguna vez has sido la villana en una historia que no escribiste? Observé a mi esposo mientras estaba junto a la ventana, mirando hacia la calle. Parecía mayor. Las líneas alrededor de sus ojos parecían más profundas, talladas por la comprensión de que el hombre al que había idolatrado toda su vida era capaz de una crueldad tan profunda. «Están llamando a mi hermano», dijo, con voz hueca. «Le están diciendo que le puse las manos a mi padre. Dicen que he olvidado de dónde vengo». «Pero no lo hiciste», dije, acercándome a él. «Solo recordaste quién eres ahora. Eres padre antes que nada, Elías. Eres un protector». Se volvió hacia mí y por un segundo vi al niño pequeño que solo quería la aprobación de su padre. Pero luego miró a nuestro hijo, que mordisqueaba pacíficamente un anillo de dentición, ajeno a la guerra que se libraba en su nombre. La expresión de Elías se endureció hasta convertirse en algo inquebrantable. Pasé toda mi vida siendo el buen hijo. Estudié hasta que mis ojos sangraron para que él estuviera orgulloso. Me hice médico porque él quería el prestigio de un hijo con bata blanca. Pero en el momento en que no estuve de acuerdo con él, en el momento en que protegí a mi propio hijo, me convertí en nada para él. Si mi valor siempre fue así de frágil, entonces nunca valió la pena tenerlo. Fue un momento profundo de duelo. No solo estaba perdiendo a un padre, estaba perdiendo un modo de vida. Durante años, el plan había sido claro: ahorrar dinero, comprar un terreno grande, construir una casa donde 3 generaciones pudieran vivir en armonía. Era un sueño que nos vendieron bajo el disfraz de amor y seguridad, pero ahora ese sueño parecía una prisión. Imagina si realmente nos hubiéramos mudado. Imagina si esta discusión hubiera ocurrido cuando compartíamos el mismo techo, cuando estábamos vinculados financieramente, cuando mi suegro tuviera las llaves de la puerta principal. No habríamos podido decirles que se fueran. Habríamos sido nosotros los obligados a huir en mitad de la noche. El suspenso del «¿y sí?» era casi tan sofocante como la realidad del «¿y ahora qué?». Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje que no era de un primo ni de una tía, era de mi suegra. «Camila, tu suegro no se encuentra bien. Su presión arterial está peligrosamente alta debido al estrés que has causado. Si algo le pasa, será tu responsabilidad. Esta es tu última oportunidad para arreglar esto. Pide disculpas. Dile a Elías que cometió un error. Mañana por la mañana iremos para discutir la compra de la casa. No seas difícil». No era una petición, era una amenaza envuelta en el lenguaje de una emergencia médica. El movimiento clásico de la matriarca manipuladora, convertir la salud en un arma para forzar la obediencia. ¿Alguna vez te han dicho que la vida de alguien depende literalmente de tu silencio? Es la forma definitiva de chantaje emocional. Le enseñé el mensaje a Elías. Esperaba que entrara en pánico. Después de todo, él es médico. Conoce los riesgos de una presión arterial alta. Pero no se movió. No buscó sus llaves. Ni siquiera pareció sorprendido. «Ella ya ha usado esto antes», dijo, con un deje amargo en la voz. «Cada vez que intentaba mudarme para la residencia o cada vez que no quería ir a un evento familiar. El corazón de mi padre solo falla cuando pierde el control. No vamos a ir ahí, y ellos no van a venir aquí». Tomó su teléfono e hizo algo que nunca había hecho en toda su vida. Los bloqueó. No solo el chat grupal, no solo a las tías, bloqueó a su madre y a su padre. «La discusión ha terminado», dijo, mirándome. «La gran mudanza está oficialmente muerta.
Nos quedamos aquí. Vamos a construir nuestra propia vida. Y si quieren ver a su nieto, será bajo nuestros términos, en un lugar público, cuando hayan demostrado que pueden respetar nuestros límites. Fue un momento de claridad cinematográfica, pero mientras estaba acostada en la cama esa noche, con la adrenalina finalmente transformándose en un dolor sordo, no pude evitar preguntarme por el costo a largo plazo. Éramos personas de mediana edad. Se suponía que éramos los estables, y sin embargo, aquí estábamos, cortando lazos con las mismas personas que debían ser nuestra red de seguridad. La pregunta que me mantuvo despierta fue esta: ¿es mejor estar sola y segura o rodeada de familia y constantemente bajo ataque? Miré el monitor. Mi hijo dormía, un pequeño y perfecto milagro. Él no crecería escuchando que a su madre la llamaban recipiente. No crecería pensando que el alcohol era una broma para los bebés. Crecería en una casa donde la palabra de sus padres era la última. Pero entonces, una tabla del suelo crujió en el pasillo. Mi corazón se detuvo. Elías dormía a mi lado. El bebé estaba en la cuna. ¿Quién estaba en la casa? Alargué la mano a la lámpara, con los dedos temblando. Pensé en el rostro de mi suegro, la rabia púrpura, los ojos de conquistador. Pensé en su amenaza: controla a tu mujer antes de que yo lo haga por ti. ¿Sería capaz de volver? ¿Era el tipo de hombre que entraría por la fuerza en la casa de su propio hijo para demostrar que todavía tenía el poder? Me incorporé, con el aliento atrapado en la garganta. La oscuridad de la casa se sentía viva, y me di cuenta de que la guerra ya no era solo a través de las líneas telefónicas, estaba en el mismo aire que respirábamos. El crujido en el pasillo fue como el filo de un cuchillo cortando el silencio. Me quedé congelada, mis oídos esforzándose tanto que empezaron a sonar. En esa oscuridad, mi mente conjuró el peor de los escenarios. Mi suegro, impulsado por una vida de ego sin control y el fulto de ese whisky costoso, parado justo afuera de la puerta de nuestro dormitorio para reclamar su honor. ¿Alguna vez has sentido ese terror específico y primal, ese en el que te das cuenta de que tu hogar, tu fortaleza, ha sido vulnerada por la misma persona que se suponía debía ser tu protector? Alargué la mano y sacudí el hombro de Elías. Él se incorporó de un salto, con sus instintos de médico instantáneamente alerta. ¿Qué? ¿Qué pasa?, susurró, con la voz pastosa del sueño pero aguda por la preocupación. Hay alguien en el pasillo, susurré, agarrando su brazo tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. No lo dudó, agarró la linterna pesada que guardamos en la mesita de noche y salió de la cama. Me quedé allí, protegiendo la cuna de nuestro hijo con mi propio cuerpo, observando el resquicio de luz del pasillo mientras Elías abría la puerta. Los segundos parecieron horas. Oí el paso suave de sus pies sobre la calpa, el clic de un interruptor, y luego un suspiro. Camila, está bien, solo era el calentador encendiéndose. La tabla del suelo cerca de la rejilla siempre salta cuando cambia el aire. Regresó a la habitación, pero el alivio que sentí fue vacío. Aunque no hubiera un intruso, el miedo era real. La amenaza que mi suegro había lanzado, que él me controlaría si Elías no lo hacía, había plantado una semilla de hipervigilancia que sabía que no desaparecería pronto. Esa es la cuestión con el abuso psicológico. La persona ni siquiera tiene que estar en la habitación para hacerte sentir como una prisionera. Elías se sentó de nuevo en la cama y me estrechó entre sus brazos. Nos quedamos allí en la oscuridad, dos padres de mediana edad que deberían haber estado en la cima de su confianza, sintiéndonos como niños escondiéndose de un monstruo. No podemos vivir así, le susurré contra el pecho. Incluso con ellos bloqueados, incluso con la puerta cerrada, siguen en nuestras cabezas. Lo sé, dijo, su voz vibrando contra mi oído. Pero esto es el estallido de extinción. En psicología, cuando finalmente dejas de responder al comportamiento de una persona tóxica, ellos escalan. Intentan cada truco del manual para obtener una reacción. Los ataques al corazón, las amenazas, los comentarios del recipiente, todo es un intento desesperado de atraernos de nuevo a la órbita de su control.
Solo tenemos que mantenernos firmes. Pero mantenerse firme es más fácil de decir que de hacer cuando el resto del mundo te grita que cedas. A la mañana siguiente, la campaña de desprestigio había alcanzado su punto máximo. Cometí el error de revisar mi correo electrónico, el único lugar donde no los había bloqueado. Había un mensaje del hermano menor de Elías, el que siempre había sido el hijo de oro, porque nunca se oponía. Camila, no sé qué le hiciste a papá, pero es un hombre destrozado. Está sentado en la sala llorando. Nunca lo había visto así. Dijo que insultaste su herencia y le dijiste que no era apto para ser abuelo. Elías no responde al teléfono. Necesitas arreglar esto antes de que toda la familia los deje de lado a ambos. ¿Realmente tu orgullo vale más que la salud de nuestros padres? La inversión de la verdad era asombrosa. No lloraba porque tuviera el corazón roto, lloraba porque su poder se había esfumado. Era una actuación diseñada para reclutar monos volados, familiares que harían el trabajo sucio por él. ¿Alguna vez has notado cómo el agresor siempre logra hacerse la víctima en el momento en que se le piden cuentas? No recuerdan el dedo con whisky, no recuerdan las manos sin lavar, ni los insultos del recipiente, solo recuerdan el momento en que dijiste no. Le enseñé el correo a Elías durante el desayuno. Ni siquiera terminó de leerlo antes de cerrar la computadora. Está haciendo exactamente lo que papá le enseñó a hacer. Está interpretando su papel en el guión. Pero ya no somos actores en su obra. Pasamos ese día en un estado de extraña y sombría productividad. Ya no hablamos de la gran mudanza, ni de la compra de la casa. En su lugar, hablamos de seguridad. Hablamos de instalar una cámara Ring. Hablamos de cambiar las lazaduras, no porque pensáramos que entrarían a la fuerza, sino porque tenían una llave de repuesto que les dimos en un momento de confianza mal depositada hace años. Parecía que nos preparábamos para un asedio, y en cierto modo, así era. Alrededor de las 2 de la tarde, un coche entró en la entrada. Mi corazón se me subió a la garganta. Miré el monitor. No era el SUV negro que conducía mi suegro, era un sedán plateado. Marcus, el hermano de Elías, bajó del coche. No parecía un hijo de oro en ese momento, parecía un hombre con una misión. «No lo deje entrar si no quieres», dijo Elías, de pie por la puerta. «No», dije, arreglándome el pelo. «Déjalo entrar. Necesita escuchar la verdad de nosotros, no la versión filtrada del imperio». Marcus entró, con el rostro tenso de indignación. Ni siquiera saludó. Miró a Elías y dijo, «¿Qué te pasa? Papá está hablando de desheredarte. Mamá no ha dejado de temblar desde que volvieron. ¿Todo por una broma con whisky? A todos nos dieron whisky de bebés. Eres médico, Elías. Sabes que una gota no matará a nadie». «Como médico», dijo Elías con voz de acero frío, «sé exactamente lo que eso hace al sistema nervioso en desarrollo. Pero como padre, Marcus, sé que si digo no respecto a la seguridad de mi hijo, ese no es definitivo. Papá no solo bromeó, intentó forzarlo. Me ignoró a Camila, y luego amenazó con controlarla. ¿Dejarías que un hombre le hablara así a tu esposa?» Marcus vaciló. El guión no tenía una respuesta para eso. Me miró a mí y luego volvió a mirar a Elías. «Es viejo, Elías. Es de otra época. No puedes esperar que cambie». «No espero que cambie», di un paso adelante, con voz firme. «Espero que se mantenga alejado». Estábamos dispuestos a mudarnos más cerca. Estábamos dispuestos a construir una vida donde todos estuvieran involucrados. Pero el padre demostró que no quiere una familia, quiere un reino. Y yo no soy un recipiente para su legado. Soy madre, y este es mi hogar. La palabra recipiente pareció golpear a Marcus como un impacto físico. Frunció el ceño. ¿Te llamó así? Dijo que era una necesidad biológica que había dejado de ser útil. Dijo que nuestro hijo no tiene nada de mí. Intentó borrarme en mi propia sala. Por primera vez, los hombros de Marcus se desplomaron. La ira pareció drenarse de él, reemplazada por un cansado reconocimiento. Conocía a nuestro padre. Había visto destellos de esa arrogancia antes,
pero siempre había mirado hacia otro lado para mantener la paz. Pero al escucharlo así, el peligro para el bebé, los insultos hacia mí, ya no podía pretender que era solo tradición. No sabía que había dicho todo eso, murmuró Marcus. Hay mucho que no sabes, Marcus, porque durante 30 años todos hemos sido condicionados a proteger su ego a expensas de nuestra propia sanidad. Pero eso termina con mi hijo. Él no crecerá bajo esa sombra. Marcus se quedó 1 hora más. No lo solucionamos todo, pero el mono volado había sido neutralizado. Se fue no con una demanda de disculpas, sino con un pesado silencio. Vio las lazaduras, vio la forma en que yo sostenía a mi hijo, vio que no estábamos histéricos, sino decididos. Mientras su coche se alejaba, sentí una pequeña hispita de esperanza. Tal vez, la verdad fuera más fuerte que la narrativa, pero también sabía que mi suegro vería el fracaso de Marcus en intentar traernos de regreso al redil como otra traición. La tormenta no había terminado, solo estaba cambiando de forma. Las secuelas de la visita de Marcus dejaron un silencio extraño y vibrante a su paso. Era el tipo de silencio que sigue a una tregua en un campo de batalla. Sabes que los combates se han detenido por ahora, pero sigues aferrada a tu rifle, mirando hacia la niebla. ¿Alguna vez has sentido el peso de las expectativas de toda una familia rompiéndose de golpe? Es un sonido aterrador, pero debajo del miedo hay un ritmo de libertad que nunca pensaste que volverías a escuchar. Elías y yo pasamos la tarde en la cocina, sin hablar de la casa ni de la mudanza, simplemente existiendo en el espacio que habíamos reclamado. Pero mientras el reloj avanzaba hacia medianoche, el fantasma digital de mi suegro regresó. Como Elías había bloqueado sus números principales, habían pasado a la siguiente fase del asedio, la humillación pública. Estaba revisando mis redes sociales, buscando cualquier cosa para distraerme cuando lo vi. Una publicación de mi suegra. Era una foto de mi suegro, con aspecto frágil y envejecido, sentado en un sillón reclinable de estilo hospitalario. El pie de foto era una obra maestra del martirio pasivo-agresivo. El corazón de un abuelo solo puede aguantar hasta cierto punto. Ser alejado de la sangre que ayudaste a crear, que te digan que eres un peligro para tu propio legado, el dolor es más de lo que cualquier medicina puede curar. Rezamos por aquellos que han perdido el rumbo y han olvidado el significado de honrarás a tu padre. La familia lo es todo, hasta que es reemplazada por el orgullo. Los comentarios eran una catarata de simpatía. ¿Cómo han podido? Después de todo lo que él ha hecho por ellos. Esto es lo que pasa cuando la gente olvida sus raíces. Se me heló la sangre. Era una ejecución digital de nuestro carácter. Ya no solo nos atacaban en privado, intentaban arruinar nuestra reputación en la comunidad donde Elias ejercía la medicina y donde vivíamos nuestras vidas. ¿Alguna vez te han obligado a ver cómo alguien miente ante una multitud, sabiendo que si hablas pareces defensiva, pero si callas pareces culpable? Es una trampa diseñada para que vuelvas gateando y pidas perdón solo para que el ruido se detenga. No lo mires, Camila, dijo Elias, aunque pude ver su propio teléfono reflejado en sus gafas. Él también lo estaba mirando. Te están haciendo quedar como un monstruo, Elias, susurré. Le están diciendo al mundo que te he lavado el cerebro. Si tus pacientes ven esto, si tus colegas ven esto, pues que lo vean, dijo, aunque tenía la mandíbula tan apretada que pensé que se le romperían los dientes. Si mi reputación como médico y como hombre puede ser destruida por una publicación en Facebook de un padre amargado que no soporta un no, entonces no era una reputación real para empezar. No vamos a entrar al trapo. Eso es lo que quieren. Quieren una pelea pública para parecer aún más víctimas. Pero la presión psicológica empezaba a desgastar mis nervios. Me sorprendía revisando la cámara Ring cada vez que pasaba un coche. Revisaba 2 veces las cerraduras de las ventanas del cuarto del bebé. Estaba esperando el gran clímax, el momento en que mi suegro apareciera y exigiera entrar. No dejaba de preguntarme, ¿soy yo la mala aquí? ¿Realmente una gota de whisky y unos comentarios groseros valían la destrucción de una dinámica familiar de 30 años? ¿Debería haberlo manejado mejor?
Debería haber sonreído ante los comentarios del recipiente y simplemente haber lavado yo misma las manos del bebé. Estos son los pensamientos que te persiguen cuando has sido criada en una cultura de mantener la paz a toda costa. Te hacen creer que tu comodidad e incluso la seguridad de tu hijo es secundaria frente al ego de los mayores. Pero luego, miré a mi hijo, vi la forma en que buscaba Elias, la forma en que reía sin un ápice de miedo, la forma en que su mundo era pequeño y seguro y estaba lleno de nada más que amor y respeto. Si los dejaba entrar ahora, le estaba enseñando que los límites son opcionales. Le estaba enseñando que pertenece a su abuelo primero y a sí mismo después. Le estaba enseñando que la voz de su madre no importa. No, dije a la habitación vacía. No soy una mala persona por proteger la paz de mi hijo. A la mañana siguiente, la gran mudanza dio su último feo giro. Un mensajero llegó a nuestra puerta. No era un familiar ni un amigo. Un mensajero profesional con un sobre legal. Dentro había una carta de un abogado de bienes raíces. Resultaba que mi suegro había estado haciendo pagos iniciales informales de una propiedad a nuestro nombre. Una propiedad que nunca habíamos firmado, ni aceptado ni visto. Había usado un fondo fiduciario familiar del que Elias era beneficiario para atarnos a una casa a 10 minutos de su puerta principal. Era una cajel financiera. Al usar el fideicoso, intentaba forzar a Elias a una batalla legal o a una reubicación forzada. Era el movimiento definitivo de jaque mate de un hombre que veía a sus hijos como inversiones, en lugar de individuos. «Realmente cree que puede comprarnos», dijo Elias mirando los documentos. Ya no parecía enojado, parecía decepcionado, el tipo de decepción que es definitiva. «¿Qué hacemos?», pregunté. «Hacemos lo que deberíamos haber hecho hace años. Nos desvinculamos, quitamos nuestros nombres del fideicoso, devolvemos cada centavo que puso a nuestro nombre. No queremos su imperio, queremos nuestra vida». Esa tarde nos sentamos en nuestra sala, la misma donde ocurrió el incidente del whisky, e hicimos un plan. No nos mudaríamos cerca de ellos. De hecho, decidimos que cuando terminara nuestro contrato de alquiler actual, nos mudaríamos más lejos. No para escondernos, sino para respirar. Empezamos el proceso de cortar los lazos financieros que se habían usado como correas durante décadas. Fue lo más difícil que hemos hecho nunca. Significó presupuestos más apretados, un legado más pequeño y la pérdida de un futuro que sobre el papel parecía muy cómodo. Pero mientras veía a Elias firmar los papeles que lo separarían de la fortuna de su padre, vi a un hombre que finalmente había encontrado su propia columna. No era un recipiente para un legado, era un hombre construyendo uno nuevo. ¿Alguna vez has notado que el sonido más fuerte del mundo no es una explosión, sino el silencio que sigue al cierre final de una puerta? Cuando Elias dejó el bolígrafo, renunciando a sus derechos sobre un fideicoso de millones de dólares y a un futuro construido bajo los términos de su padre, la habitación se sintió más ligera. No fue una tragedia, fue una graduación. Habíamos pasado tantos años interpretando los papeles que nos habían asignado, el hijo médico obediente, la nuera complaciente, que nos habíamos olvidado de lo que se sentía respirar un aire que no estuviera cargado con el aroma de las expectativas de otra persona. Pero mientras estábamos en nuestra sala, rodeados de cajas a medio pacar, me di cuenta de algo. La libertad tiene un precio, y a veces ese precio es todo lo que te dijeron que debías valorar. Las consecuencias de nuestra decisión de desvincularnos del fideicoso familiar fueron rápidas y brutales. Mi suegro no llamó, ni siquiera gritó. Envió un último mensaje a través de Marcus. «Ya no eres mi hijo. No vengas al funeral cuando llegue el día. Has elegido a una extraña por encima de tu propia sangre». Fue un corte frío y cirujano, pero mientras veía a Elias leer esas palabras, no lloró, ni siquiera parpadeó. Simplemente borró el mensaje y volvió a cerrar con cinta una caja llena de los juguetes de nuestro hijo. ¿Alguna vez has llegado a un punto en que la toxicidad de alguien se vuelve tan predecible que ya no tiene el poder de herirte? Ese es el verdadero final de una guerra, no cuando un bando gana, sino cuando un bando simplemente se retira del campo de batalla. Nos mudamos 2 meses después. No a la gran mansión en la que mi suegro había intentado atraparnos, sino a una casa modesta a 3 horas de distancia, en un barrio tranquilo donde los árboles eran viejos y el aire era dulce. En nuestra primera noche allí,
Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y las cigarras comenzaban su zumbido nocturno, me senté en el porche y vi a Elías jugar con nuestro hijo en el césped. No hubo comentarios sobre recipientes ni sobre salud intestinal. No hubo nadie exigiendo que despertaran al bebé. Solo se escuchaba el sonido de las risas, risas reales, sin cargas. Me miré las manos. Estaban limpias. No solo por el agua y el jabón en los que tanto había insistido, sino limpias de la inmundicia de la manipulación. Me di cuenta entonces de que no era una mala persona por establecer límites. No era la villana por negarme a vivir con personas que no respetaban mi humanidad. Yo era la arquitecta de la paz de mi hijo. Si me hubiera quedado callada, si hubiera dejado que el whisky tocara sus labios o que la gran mudanza se tragara nuestras vidas, le habría estado enseñando que el amor es sinónimo de control. Y esa es una mentira que me negué a dejarle como herencia. La campaña de desprestigio acabó por desvanecerse. Sin nuestras reacciones para alimentar el fuego, los monos voladores encontraron cosas nuevas sobre las que chismorrear. Mi suegra todavía publica frases crípticas en las redes sociales, pero no las vemos. Hemos construido una vida donde sus opiniones son solo ruido de fondo, como el zumbido de un refrigerador que acabas dejando de oír. Somos personas de mediana edad, empezando de nuevo en muchos sentidos, pero por primera vez en nuestras vidas, el suelo bajo nosotros es firme. No está construido sobre un legado de ego, está construido sobre la verdad de nuestra propia familia. A veces pienso en aquella noche, el olor del whisky, la rabia púrpura en el rostro de mi suegro, la sensación del corazón de mi hijo latiendo contra el mío. Ahora comprendo que la gran mudanza no era una casa, era una elección. Fue la elección de dejar de ser una víctima de la tradición para ser la líder de una nueva generación. Fue la elección de priorizar la seguridad sobre el quedar bien. Y cada vez que veo sonreír a mi hijo, sé que tomé la decisión correcta. La moraleja de esta historia no es que la familia no importe, es que no se puede construir un hogar sobre cimientos de falta de respeto. No puedes sacrificar el bienestar de tu hijo en el altar del ego de un anciano y llamarlo honor. El verdadero honor es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, incluso si la persona de la que los proteges es quien te dio la vida. Al estar aquí sentada hoy, siento una calma que nunca creí posible. Mi marido ya no es un médico intentando complacer a un fantasma, es un padre que conoce su valor. Mi hijo crece en una casa donde la voz de su madre es escuchada y respetada. Y yo ya no soy una recipiente, soy una mujer que se mantuvo firme cuando el mundo le dijo que se sentara. Así que tengo que preguntarte a ti que estás ahí viendo o escuchando esto. ¿Alguna vez te han llevado a tu límite las personas que se suponía que más te querían? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu paz y tu deber? Y lo más importante, si estuvieras en mi lugar, en esa sala con el olor a whisky en el aire y el peso de un legado sobre tus hombros, ¿qué harías tú?